Kubrick es conocido por su obsesión por la perspectiva simétrica, algo que se mantiene en cada una de sus películas. Hola, mi nombre es Sergio Moreira y esto es Tilt Up. Hoy te voy a hablar de Stanley Kubrick. Kubrick nació en Nueva York en 1928 y luego viaja a Gran Bretaña, donde se decide, después de un tiempo, nacionalizarse británico. Su pasión por la fotografía, el cine y el ajedrez se combinan para sus comienzos en el área de la fotografía en un primer momento para la revista Look. En Look se hace muy famoso por su estilo de fotos. De hecho, se comenta que las fotografías que hacía para esas revistas generaban toda una historia y con una sola foto ya se podía saber todo lo que pasaba en ese instante. Tras el éxito dentro de las revistas y de la fotografía, se decide a hacer cine. En esta área, en este campo, hace 13 largos, 2 cortos y un mediometraje. Dentro de sus 2 cortometrajes que se pueden ver hoy en día en YouTube, tenemos Day of the Flight y Flying Padre, cortometrajes que a la larga él no quería que los vieran porque se sentía un poco frustrado con su trabajo. También hay un mediometraje que también se encuentra en YouTube llamado Seafarers, y tras eso comienza su carrera cinematográfica en 1953 con el filme Fear and Desire. En Uruguay se comienza a conocer toda su filmografía, toda su carrera a partir de Marcado para Morir y luego con Casta de Malditos. Más adelante comienza su trabajo con algunos directores que lo pedían para trabajar con él, como es el caso de Kirk Douglas, con quien hizo La Patrulla Infernal y luego Espartaco, una gran producción mayor a lo que había hecho hasta el momento Kubrick, y era algo que en realidad lo aterraba a la hora de dirigir. Pero luego de ese éxito empezó a tener un poco más de llamado, sobre todo de las productoras que lo pedían para trabajar con ellos. Su siguiente actor, podríamos decir fetiche, aunque hizo solo 2 películas con él, es Peter Sellers, con quien hizo Lolita, el clásico de Nabokov, una novela muy controversial en su época y que tuvo que recortar y darle otra forma Kubrick para llevarla al cine, y Doctor Insólito, una comedia que para algunos es considerada una de las mejores comedias del siglo XX. Luego de estas 2 películas y ya con carta bastante abierta para hacer lo que quisiera, logra hacer 2001, Odisea del Espacio, y con esto sí se consolida como director. 2001, a diferencia de las obras anteriores, es una película que no nace a raíz de un libro, sino que se crea para la historia junto con un autor. En realidad, la idea original de Stanley Kubrick era llevar al cine un cuento, una historia corta de Arthur C. Clarke, algo que realmente Arthur C. Clarke no lo terminaba de convencer, y por eso deciden trabajar en conjunto. Entre ellos 2 crean el guión de 2001 y quedan tan contentos ambos que Arthur C. Clarke decide adaptarlo a la novela, crear una novela desde cero llamada 2001 y convertida en una trilogía junto con 2010 y 2061, y Kubrick realiza esta obra, una obra revolucionaria, sobre todo en los efectos visuales. Tanto es así que genera más adelante teorías sobre que la llegada del hombre a la luna fue filmada por Stanley Kubrick y que nunca se llegó en esa instancia. Kubrick es conocido por su obsesión por la perspectiva simétrica, algo que se mantiene en cada una de sus películas. Pero más allá de estas teorías, lo que queda y lo que importa es lo que hizo Kubrick en el cine. Más adelante hace La Naranja Mecánica, otra novela muy importante de ciencia ficción, pero alejado de lo que era la ciencia ficción espacial. Aquí era más bien un mundo futurista, donde se contaba una historia que, si bien era muy violenta para la época, guardaba todo una inteligencia dramática que es muy interesante de ver. Es una película muy inteligente y muy inspiradora para otros cineastas que han hecho películas similares o parecidas, y sobre todo para grupos, incluso para grupos de rock como la banda punk argentina Los Violadores, que su hit mayor se llama 1-2 Ultraviolento y nace a raíz de la película de Kubrick. Más adelante hace algo totalmente distinto. La gente esperaba que la siguiente obra de Kubrick fuera su tercer encuentro con la ciencia ficción, y hace una película de época, algo totalmente distinto, en lo que cada plano de su película está tan cuidado que parece
una pintura. Todos están hechos al estilo de las pinturas victorianas. Nuevamente, al igual que en 2001, apela a revolucionar en el campo fotográfico. Junto con el fotógrafo John Alcott, que gana el Oscar a Mejor Fotografía ese año, deciden hacer una secuencia que es la más reconocida de la película, que es una secuencia a la luz de unas velas. Para eso consigue unas cámaras que pide en la NASA gracias a unos contactos que él tenía y logran hacer esta escena que perdura más allá que toda la historia de la película en sí. Todo el mundo recuerda más la escena de las velas antes que todo el resto de la película. Luego de esto decide hacer El Resplandor en 1980, nuevamente adaptando un libro, en este caso una novela de terror de un autor que era el número uno en su momento, que era Stephen King, con la poca fortuna de no tener el apoyo del autor, ya que considera, después de ver la película, que no era lo que él presentaba en su novela, sino que es una película horrenda, según sus palabras, pero Kubrick nuevamente incide en lo que es la historia del cine con los planos, con el uso de una cámara en particular, que es la Steadicam, una cámara que se había usado anteriormente tanto en Rocky como en Maratón de la Muerte, pero Kubrick logra que la gente pueda meterse dentro de esa cámara y se convierta en quien persigue a la pareja víctima de este filme, que son la madre y el niño, en una carrera dentro de un laberinto. El uso de esta cámara dentro de ese laberinto simula lo que hoy llamaríamos, parecía lo que hoy llamaríamos un dron, pero sin embargo era hecho con un sistema que llamaba Steadicam, que después de esta película logró afianzarse de tal forma que las ventas de este sistema empezaron a dispararse. Luego del Resplandor, que uno esperaría que siguiera esta carrera cinematográfica de Kubrick, hubo un parate, hubo un descanso del director durante muchos años, ya que fines de los 80, en el 87, logra hacer Nacido para Matar, otra película bélica, la segunda de su carrera después de La Patrulla Infernal, y luego del éxito relativo de esa película, que si bien era muy importante a nivel de guión, pero tuvo poco éxito en cuanto a público, 12 años después hace lo que sería su obra maestra final, que es Ojos bien cerrados. Una película donde también se mete con temas incisivos, en este caso habla de las logias, sin nombrar en una en particular, genera una logia que todos pueden tener como referencia de algo que conocen. O sea, esta película hace que nuevamente se hable de Stanley Kubrick, ocasiona cosas por fuera de lo cinematográfico, como la participación de una pareja real, la de Tom Cruise y Nicole Kidman, que después de este rodaje se terminan separando, pero esas cosas que también se comentan de la película no opacan lo que es un excelente guión y una historia muy interesante. Y poco después fallece de un infarto Stanley Kubrick a los 70 años en 1999. Kubrick deja un legado, que es una última película que quería hacer, que es AI, Inteligencia Artificial, y que la toma su amigo Steven Spielberg, quien realiza esta película con una visión más Spielbergiana que kubrickiana, si existieran estos términos. Esto es todo lo que teníamos para contar en el día de hoy de Stanley Kubrick, uno de los mejores directores del siglo XX. Si te gustó este video, suscríbete a este canal y te esperamos en el próximo Tilt Up.